Jesucristo, hermanos, ¿quién como Él? Dice la alabanza. No hay nadie como Él, mis hermanos. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, así como están de pie, yo les invito a que abran en su Biblia, en el libro Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Cuando todos lo tengan, hermanos, pueden decir un fuerte gloria a Dios. Aleluya. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz que lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrenda de paz. Esperas 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta hora de la noche. Titulado, hermanos, este tema, lo estaba leyendo en estos días, hermanos: no pierdas tu bendición. Esta es una de las historias del rey Saúl, hermano. Aquí nos podemos dar cuenta, el pueblo de Israel clamaba y pedía por un rey. El pueblo de Israel en ese momento estaba viviendo un momento de crisis, un momento de persecución, momentos de guerra que ellos tenían. El pueblo de Israel seguía batallas y batallas con sus adversarios, tenía enemigos. Nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, con los pasajes de la Biblia, cómo el pueblo de Israel, desde que fue sacado de Egipto, vino pasando por el desierto, pasó 40 años, vino pasando por cada momento de problemas que ellos tuvieron, vinieron pasando por momentos de lucha, de guerras, tribulaciones, pero había alguien que los sostenía. Había alguien que estaba con ellos. Había alguien que estaba ahí, hermanos, como dice las escrituras, en medio del desierto. Estaba de día, estaba como nube cubriéndolos del sol, y de noche de la misma manera, hermano, como columna de fuego guardándolos a ellos, al pueblo de Israel, hermano. Nosotros vemos la gracia y la misericordia que nuestro Señor Jesucristo ha obtenido hasta el día de hoy con el pueblo de Israel. Hermanos, aquí el pueblo de Israel clama y pide por un rey. Clama y pide, dice las escrituras. Entonces vemos aquí, hermanos, el profeta Samuel. Era en esa época, en ese entonces, era él un juez. Un juez, como sabemos, hermanos, en las escrituras nos dicen, hubo jueces sobre Israel. Hubo jueces antes de pasar a los reyes, antes de llegar a que ellos fueran gobernados por reyes. Vemos como número 1, hermanos, aquí en las escrituras nos enseña que el rey Saúl fue uno de los reyes, el primer rey que tuvo Israel. Fue el escogido, hermanos, pero nos damos cuenta, como les digo y les vuelvo a decir, el tema de esta noche es: no pierdas tu bendición. Una bendición grande que cada uno de ustedes y yo tenemos, que cada uno de nosotros, hermanos, sabemos el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado aquí a servir. El pastor lo decía ahorita, nosotros tenemos que ir allá afuera a levantar ¿qué? A levantar escudo. ¿Para qué? Para ir a pelear con nuestros enemigos. El 28 de este mes, hermanos, se levantará una guerra. Esta guerra nosotros la vamos a pelear, pero por nuestras fuerzas nosotros no la podemos ganar, hermanos. Por nuestra voluntad, por nuestra fuerza, nosotros no podemos. Nosotros no somos, hermanos, sin Dios no somos nada. Hermanos, tal vez nosotros a veces tenemos propósitos, a veces nosotros queremos escoger un camino por donde ir, hermanos, que pensamos que es lo más fácil, pensamos que es lo más adecuado para cada uno de nosotros, el propósito que nosotros pensamos que tenemos, hermanos. Pero sabemos y reconocemos que los planes de Dios son perfectos,
Si Dios los ha llamado a usted y a mí, es porque tiene un plan para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros somos, hoy en este día, somos un templo. Yo vi la semana pasada allá en New Jersey, hermanos, y veía el servicio y veía, hermanos, el tema, cómo proyectaban ellos, y veía la olla ahí que estaba puesta de barro con un agujero. Yo lo veía y decía: Señor, así llegamos a sus pies. Llegamos delante de su presencia quebrantados, quebrados. Llegamos, hermanos, que si nos ponen el líquido se sale por ese espacio. Hermanos, llegamos nosotros por esas puertas, entramos mal. Hermanos, entramos mal por esas puertas. Pero el Señor Jesús nos ha guardado. El Señor Jesús con cada uno de nosotros nos está cambiando. Estamos, hermanos, en las manos del alfarero. Estamos en la mano de aquel que construye la vida de usted y de mí. Estamos, hermanos, somos templo de aquel, hermanos. Queremos ser templos. Usted es templo, yo soy templo. Pero ¿qué guardamos? Usted se ha puesto a pensar qué guardamos nosotros como templo de Dios. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué le pasó a Saúl? Nos damos cuenta aquí en las escrituras, hermanos, el problema, la necesidad que el rey Saúl empezó a obtener. Cómo fue él, la lucha, cómo él fue en medio de una prueba, cómo él fue, cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo ungió, cómo Dios le restableció un reino, hermanos, un reino tan grande, un reino que las escrituras dice que era un reino que el que él iba a gobernar iba a ser un reino maravilloso. Hermanos, podemos ver aquí, dice en el libro aquí mismo de Primera de Samuel, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Sor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, dice. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel, y no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Nos podemos imaginar viendo a Saúl grande, fuerte, con el porte de un rey, viendo a él, hermanos, alto. Pero de igual manera, hermanos, podemos ver el problema que él tuvo. Y continúa diciendo, hermano, y dice: y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó en el monte de Efraín, de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco después. Pasaron por las tierras de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, dice: ven, volvamos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros, dice las escrituras. Él respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás no dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestros caminos. Ellos iban, hermanos, buscando las asnas. Ese fue el propósito por el cual ellos salieron. Pero el propósito por el cual Dios los llevó era porque allá había alguien que los iba a ungir, alguien que el Señor ya había apartado para él, para ungirlo. Y continúa diciendo, hermanos, el capítulo 10, versículo 1 dice: y tomando Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro, dice, de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán las asnas que había ido a buscar, y se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí
Y luego de allí, dice, más adelante, llegué a la encina de Tabor, y te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios, él llevando 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, lo que tomarás de manos de ellos. Después estos te llegarán al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descendiesen del lugar alto, y delante de ellos con salterios, pandero, flauta, arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Así dice las Escrituras, hermanos. De la misma manera, el Señor nos ha transformado en otra nueva criatura. Las escrituras no mienten, hermano. Dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así de la misma manera nosotros vamos viendo, hermano, cómo el Señor empieza a darle grandes victorias sobre aquellos que atacaban al pueblo de Israel, dándole una gran victoria, dice la Biblia, por los amonitas. De la misma manera el Señor Jesús nos empieza a transformar, dice, a cada uno de nosotros. Nos empieza a dar forma como el barro, le vuelvo y le repito, como el barro en las manos del alfarero. Hermano, si usted vino en esta hora de la noche a la casa de nuestro Señor Jesucristo, hermano, usted está en las mejores manos, en las manos del alfarero, de aquel que lo puede moldear, de aquel que lo puede transformar. Yo no sé sus necesidades, yo no sé sus problemas, pero Él sí lo sabe, hermanos. Hay veces nosotros tenemos que pasar por circunstancias difíciles. A veces tenemos que pasar por situaciones que a veces nosotros no las esperamos. El hermano lo predicaba el martes y decía, gloria a Dios, porque a veces tenemos que pasar situaciones difíciles. ¿Para qué? Para entender la magnificencia de Él, el poderío que Él tiene. Sabemos, hermanos, dice las Escrituras, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, nosotros tenemos que ir entendiendo y aprendiendo que esta carrera no es fácil, hermanos. Yo entendía y practicaba con mi esposa y le decía años atrás, yo estoy muy joven, decía yo, para meterme al evangelio, estoy muy joven. Yo no quería entrar, hermanos, yo quería salir fuera, no quería seguir este camino. Mi esposa de la misma manera, éramos 2 jóvenes, estamos jóvenes, decíamos, ¿por qué vamos a poner nuestra vida vamos allá a meternos allá a la iglesia? Ya no vamos a hacer lo que somos antes, ya no vamos a hacer lo que éramos antes, ya no vamos a ir a las fiestas, ya no vamos a ir por allá, nos decían allá, vengan, vamos, ya no íbamos a hacer lo mismo. Hermanos, Dios nos empieza a limpiar. Dios quiere que nosotros empecemos a dejar todas esas cosas. Dios quiere, hermano, que nosotros empecemos a ser transformados. Hermanos, sabemos que aquí hay hermanos, sabemos que hay hermanos de años, sabemos que Dios los ha guardado, que Dios los ha prosperado, hermano, pero de la misma manera tenemos que seguir hacia adelante día con día, fortaleciéndonos, hermanos. ¿De qué forma? En oración. ¿De qué otra forma? En ayuno. ¿De qué otra forma, hermanos? Preparándonos, hermanos, preparándonos día con día, porque esta carrera no es fácil. Esta carrera, hermano, es para valientes, dice las Escrituras. Esta carrera, hermano, es difícil, pero si nos agarramos de aquel que nos lleva, de aquel que nos induce, hermano, dice las Escrituras, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, dice la Escritura, hermano. Dele la gloria al Señor Jesús, hermano. Dele la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria sea al Señor Jesús, hermanos. De la misma manera, hermano, aquí vamos viendo las grandezas que el rey Saúl obtuvo, las victorias. Vamos viendo cómo el rey Saúl se fue obteniendo riquezas, cómo fue su reino engrandeciéndose. Pero, hermano, de la misma manera empezamos a ver las cosas difíciles que él empezó a obtener. Vamos a ir viendo, hermanos, su declinar de él. Aquí en las Escrituras, hermanos, dice en 1 Samuel capítulo 13 versículo 5, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballos, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar.
y subieron y acamparon en Migma, al oriente de Ben-Eben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas y en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. Hermanos, eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos vayamos y nos escondamos en las cuevas, que nos escondamos allá, dice la Escritura, hermanos, en esos fosos. Sabemos, hermanos, que de allá nuestro Señor Jesucristo nos sacó, de allá Él nos libertó, de allá Él nos ha sacado, hermanos, de ese lodo cenagoso. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos sigue transformando. Lo que el enemigo quiere aquí, hermanos, dice que nos vayamos a esconder allá en los peñascos, allá que nos escondamos, allá que nos refugiemos. Allá no somos nada. Es lo que Él cree, hermano. Es lo que Él nos hace ver. Es lo que Él piensa hacer con nuestras vidas. Hermano, Él dice, el hermano lo decía ahorita, Él es el enemigo de cada uno de nosotros. Las Escrituras dicen que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Él no quiere jugar con nosotros, hermanos. Él no nos vino a acariciar. Él no nos vino a llegar y acariciar y a darnos una palmadita y vayan. No, hermanos, lo que Él quiere, el enemigo quiere, hermanos, es vernos destruidos. Lo que Él quiere, hermanos, ver nuestros hogares destruidos, ver a nuestros niños, hermanos, que van creciendo, una generación que va creciendo, que va anhelando día con día la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros como padres tenemos que orar por ellos, por nuestros hijos, levantar una generación de adolescentes, una generación de jóvenes, una generación, hermano, que anhele día con día de la presencia de Él, una generación, hermano, que tenga un anhelo, un sentir de Él, hermano. Así tenemos que hacer, anhelar día con día de la presencia de Él, hermano. Tenemos que saciarnos, buscar todos los días, hermanos, porque el tiempo se acorta. Dice las Escrituras, hermanos, en el libro de Ezequiel, la ciencia aumentará. La ciencia aumenta, hermanos, todo aumenta. La ciencia sigue aumentando día con día, hermanos. Allá en las escuelas a nuestros niños no los quieren cambiar, les quieren meter otra mentalidad. El enemigo se ha levantado, ha buscado la forma, hermano, de cómo distraernos. ¿Por dónde? Por nuestros hijos. ¿Por dónde les damos un espacio? Cuidarlos que ellos ven en las tabletas, en la computadora, hermanos. Tenemos que estar bien atentos a eso. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha levantado, el enemigo sigue buscando la forma de cómo atacar a nuestros hijos. Nosotros, hermanos, somos un pueblo escogido. Si usted está en esta hora de la noche aquí plantado, hermano, es porque está plantado sobre la roca. Hermano, es porque Dios le ha dado esa oportunidad, una oportunidad que no la obtiene cualquiera, hermanos. Es una oportunidad grande. Tenemos que aprovecharla, hermanos. Y continúa diciendo en el libro de Samuel, versículo 28, capítulo 4, dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, hermanos. Escuchemos, dice, se turbó su corazón y obtuvo miedo. Eso es lo que el enemigo busca, hermanos, que obtengamos miedo, que haya un declinar. Vamos hacia arriba, hermanos. Las Escrituras nos lo dicen. Tenemos que ir como la luz de la aurora, en aumento, hermanos. ¿Para qué? Hasta que el día sea perfecto. ¿Cuál es ese día perfecto? Para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, si está aquí, hermano, es porque usted ha venido con un solo propósito. Si usted entró por estas puertas, yo no sé a lo que ha venido, pero yo he venido a alabar a Dios, dice un canto, hermano. Si usted entró por esas puertas, es porque ha venido a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Es porque ha venido a darle a Él la gloria. Es porque ha venido a darle a Él la honra. Hermanos, ciñámonos, decía el hermano, ciñamos nuestros lomos. Pongámonos esa armadura. Una armadura, hermanos, que nos guarda. Que no nos falte nada en nuestra armadura. ¿Por qué? Porque el enemigo, por donde encuentra el espacio, por ahí nos ataca. Por ahí entra. Le damos un espacio, Él entra. Si nuestra armadura está bien cubierta, nos ceñimos los lomos, dice las Escrituras, nos ponemos el casco, usamos el escudo, hermanos, nos empezamos
armar con una armadura. Un soldado no sale a la guerra a pelear sin sus armas ni sus balas. Si saliera con esas cosas, no lo contaría jamás. Pero usted es un soldado del Evangelio de Dios. Usted es un soldado, hermanos, que ha sido llamado para estar en este ejército. ¿Para qué? Para pelear. Para pelear, decía el hermano ahorita, para pelear ahora el día 28. Para pelear ¿a dónde? En nuestros hogares. Para pelear ¿a dónde? En la calle, hermanos. Vemos tanta tentación en estos días. Vemos tanta maldad. Se incrementa la maldad. El libro de Ezequiel lo dice, hermano. La ciencia aumentará y la maldad sigue aumentando. La maldad va avanzando, hermano. La maldad sigue y sigue y sigue creciendo. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos, como cuerpo de Cristo, hermanos? ¿Qué hacemos? Si nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a que seamos parte del cuerpo de Dios. Aquí estamos, hermanos, en una función. Nosotros somos parte del cuerpo. Y si un cuerpo está vivo, nosotros estamos vivos, hermanos. Nosotros estamos en funcionamiento. ¿Servimos para qué? Para algo, hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito que Dios lo llamó a usted y a mí? Para que sirvamos aquí. Para que trabajemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esta obra, hermano, va a ir creciendo día con día, crece y crece, hermano. El pastor lo decía en la convención. En 5 años él tiene la fe de que la iglesia va a crecer día con día. Hermano, sí, es bueno y es por fe. Gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por nuestro pastor que tiene esa fe, hermano. Pero el trabajo es de nosotros de la misma manera. El trabajo de nosotros es que nosotros de la misma manera, si somos parte del cuerpo, tenemos que trabajar. Tenemos que ir avanzando, hermano. Dice las Escrituras, no tenemos que ir retrocediendo, sino tenemos que ir hacia adelante. Hermanos, vemos y seguimos aquí leyendo, mis hermanos. Y dice aquí, en el versículo 17, donde dice Jehová, le dice, Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Dice el libro 1 de Samuel 28, 17. Y dice el 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Le ha quitado el reino. Saúl, hermano, tenía un reino grande. Pero dice aquí la Escritura, porque él no cumplió el ardor de su ira contra Amalec. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy, dice la Biblia. Amalec era el enemigo del pueblo de Israel. Dios lo mandó a Saúl a terminar con todos ellos, hermanos. A terminarlos, a acabarlos. De los niños, animales, todo. Dice las Escrituras. El Señor no quería nada de ese pueblo. ¿Por qué? Porque vivían en medio de pecado, vivían en medio de la maldad. De la misma manera, hermano, el Señor nos invita en esta hora de la noche a que nosotros nos empiecemos a limpiar, a que nos empiecemos a santificar, hermanos, a que nos empiecemos, hermanos, a seguir limpiando día con día. Yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes hoy se vinieron con una camisa arrugada? Ninguno, todas las plancharon. Queremos venir así limpiecito y que no haya ni arruga. De la misma manera quiere nuestro Señor Jesucristo, hermano, una iglesia limpia, pura, sin manchas y sin arruga, hermanos. El Señor Jesucristo para eso nos ha llamado. Dele la gloria a Él, hermano. La gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y vamos viendo el declinar de Saúl, hermanos. Perdiendo su reino, perdiendo todo. Todo lo perdió, hermano. Perdió todo. ¿Por qué? Hubo algo que él no supo hacer. Y fue la obediencia. Él no supo esperar. Y ante Dios, hermanos, tenemos que ser pacientes. Tenemos que saber esperar. Él está trabajando, hermano. A veces nosotros queremos ver nuestras cosas
rápido, queremos ver que nuestros problemas se solucionen express. No, hermanos, Él sabe cómo trabaja. Los planes de Él son perfectos. Él no se equivoca. Él no se equivoca, hermanos. Él es perfecto en las cosas que Él hace, en las cosas que Él trabaja con cada uno de ustedes y de mi vida. Él trabaja bien, hermanos. Simplemente que tenemos que dejarlo trabajar. Simplemente que nosotros tenemos que empezar a quitar todas esas cosas que empiezan a perturbar en nuestras vidas. ¿Para qué, hermanos? Para no perder lo que el rey Saúl perdió, hermanos. El rey Saúl perdió grandes cosas. El rey Saúl perdió muchas cosas, hermanos. Y nos podemos dar cuenta cómo fue bendecido el rey David. El rey David fue bendecido, hermanos. ¿Pero por qué? Porque dice las escrituras que Dios encontró en él que tenía un corazón conforme al de Dios. Hermanos, de la misma manera, mire, vemos la riqueza que él obtuvo, la grandeza, la batalla que él ganaba. El rey David ganaba grandes batallas. ¿Pero por qué? Porque primero se metía allá, hermano. Dice las escrituras en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, nosotros tenemos que ser temerosos de Él, de la palabra de Dios. Tenemos que seguir hacia adelante, hermanos. Vemos la lucha, sí, sigamos adelante. Vemos la batalla, vemos las guerras que se han levantado. Las escrituras dicen que se levantarán las guerras. Hermanos, el tiempo se acorta. Se acortan día con día, se acortan, hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros para prepararnos? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Estamos en un mundo que no pertenecemos. Estamos en un mundo, hermanos, por el cual nosotros hoy en día estamos, pero mañana quién sabe. Si el Señor Jesús lo ha llamado a usted y lo tiene aquí, es porque lo quiere para un propósito, para que usted sirva en la obra, para que usted trabaje en la obra, hermanos, para que usted le dé a Él la gloria, la alabanza, lo que Él se merece, toda la adoración. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos. Aleluya sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ya para ir terminando, hermanos, sabemos que en esta hora de la noche tenemos una vigilia poderosa, hermanos. Sabemos que en esta hora de la noche vamos a dar batalla al enemigo, decía el hermano. Es un deber como iglesia levantarnos, hermanos, porque allá afuera hay un enemigo de la misma manera. Y nosotros tenemos que cubrirnos, guardarnos para salir a la batalla, hermanos. Limpiarnos de todas esas cosas, de inmundicia que quieren atacar. Si usted que está en esta hora de la noche aquí, hermanos, si usted que es bautizado en el nombre de Jesús, porque dice las escrituras que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús dice, sanan los enfermos. En el nombre de Jesús huyen los demonios. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús el cautivo, hermano, se liberta. El enfermo, hermano, sana. Pero siempre y cuando, hermanos, que tengamos una confianza, que tengamos una fe, que tengamos esa certeza, hermanos, en quién confiamos, en quién nos agarramos, a quién nosotros hemos venido hoy en esta hora de la noche a servirle. ¿A quién vino usted a darle la gloria hoy en esta noche? Al único y soberano Dios. Hermanos, algo grande y maravilloso nos dicen las escrituras. Nuestro hermano lo leía la semana pasada en el libro de Hechos. Oh, gloria sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 34. El hermano lo leía la semana pasada, hermanos. Es un pasaje de la Biblia que nosotros tenemos que entender. Dice las escrituras: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Dice, vemos algo, hermano, aquí. Dice, y luego dijo:
varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. La Escritura dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos, dice la Escritura, a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían y fueron dispersados. Hermanos, nos damos cuenta aquí en las Escrituras, dice las Escrituras, que los seguían muchos a ellos, pero cuando ellos murieron todos fueron dispersados. De la misma manera en estos días allá afuera se han levantado cosas, se han levantado enemigos, se han levantado hermanos allá afuera diciendo, predicando, dando falsos testimonios de la palabra de Dios, hermano. Pero si nosotros leemos las Escrituras aquí y nos damos cuenta, hermanos, de lo grande y lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, dice las Escrituras, hermanos, que al tercer día Él resucitó. Él no está muerto, hermanos. Él está vivo y Él resucitó. Él nos ha cambiado. Él nos ha restaurado, hermanos. Ha dado a cada uno de nosotros. Veníamos tal vez entrando por esas puertas mal. Pero Dios, aquel que lo crucificaron en la cruz del Calvario, y dice las Escrituras que al tercer día resucitó, no está entre los muertos, hermanos. Él vive, hermanos, y reina para siempre. Y hay un pueblo que en esta hora ahora lo sigue, porque sabemos y entendemos las maravillas que Él ha hecho, la grandeza por cual Él se glorifica, hermanos. Hay un pueblo, hermanos, que en esta hora de la noche le da la alabanza a Él, la gloria a Él, hermanos, porque Él es digno de recibir la gloria, porque Él es digno de recibir la honra. Oh sí, Señor Jesús. El pueblo de Israel, hermanos, dice las Escrituras, necesitó de Moisés para pasar por el desierto. Para pasar en medio del desierto fue usado Moisés para llevar el pueblo de Israel, para introducirlos en el desierto. Pero de la misma manera, si seguimos leyendo, hermanos, las Escrituras nos dicen que fue Josué el que los introdució a la tierra prometida. Y seguimos leyendo, hermanos, y dice las Escrituras que fueron los jueces que empezaron primero a reinar sobre Israel. Y nos damos cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel necesitó de Moisés, necesitó de Josué, necesitó de los jueces. Pero usted hoy en esta hora de la noche y yo solo necesitamos de uno. Solo necesitamos de uno, hermano, de aquel que es Rey de Reyes. Oh sí, Señor Jesús, de aquel que nos vino a salvar, hermanos, cuando estábamos allá perdidos, cuando no éramos nada. Hace 12 años, hermanos, déjenme les cuento, yo no era nada. Estaba allá como un pandillero. Allá yo servía al mundo, hermanos. Allá el mundo me tenía encadenado. Pero, hermanos, las Escrituras no mienten. Las Escrituras no mienten, hermanos. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, a mí me enseñaron el camino, pero por una o cierta razón el mundo me estaba consumiendo, el enemigo me estaba atrapando.
Pero ahora yo le doy gracias. Por eso ahora, hermanos, cuando yo entro por estas puertas y entro aquí, le digo: Señor, gracias. Aquí estoy, mi Dios. Gracias por esta oportunidad tan grande, hermanos. Después de servir allá a una pandilla, después de servir allá en el mundo, hermano, después de hacer cosas malas, ahora Dios me tiene aquí, hermano, sirviendo. Y yo digo: Señor, me doy cuenta del poder suyo. Me doy cuenta, le digo: Señor, porque para usted no hay nada difícil. Tal vez el hombre, para lo que el hombre es imposible, para Dios nada es imposible, hermanos. Sigamos agarrándonos de la palabra de Dios. Hermano, el mensaje de esta noche es ser obediente. Obediente, hermanos. No perdamos esa bendición tan grande por el cual Dios nos llamó. Que no pierdamos esa bendición, hermanos. Es una bendición que nadie nos las puede dar. En el mundo hay aflicciones. En el mundo hay guerras, hermanos. Pero dice las Escrituras: confiad. Él ha vencido al mundo, hermanos. Y si Él lo ha llamado de la misma forma a usted, y si pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, venceremos junto con Él. Venceremos junto con Él, hermanos. Oh, aleluya. Para terminar, hermanos, dice el libro de Juan, una palabra maravillosa. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice las Escrituras: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Hermanos, yo no sé cómo usted haya entrado por esa puerta, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé el problema que usted tenga en su hogar, en su matrimonio, pero Dios sí lo sabe. Dice, hermano, las Escrituras, que dice: si alguno tiene sed, venga, venga. ¿Qué lo detiene a usted a venir a los pies de Dios? ¿Qué nos detiene a nosotros? Dice: venga a mí y beba. En otras palabras dice, hermano: venga a mí y agarren. Aquí estoy. Aquí estoy, que ustedes corran hacia mí. Aquí estoy a que ustedes vengan y se postren. Le demos toda la adoración a Él, hermanos. A Él sea la gloria. A Él sea la alabanza, hermanos. A Él sea todo el honor, toda la honra en esta hora de la noche, porque Él es digno de recibir la gloria, hermano. Digno de recibir, dice las Escrituras, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En perdonar, hermanos. Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos restaura si nosotros cometemos un pecado, si nosotros hicimos mal en un pensamiento. Él nos perdona. Pero no porque Él nos perdona tenemos que hacerlo día con día. No, hermanos. Tenemos que guardarnos, que sujetarnos, que no nos pase como el rey Saúl, que perdió, hermano, mire, que perdió grandes cosas. Él perdió su reinado, hermanos. Por eso nosotros tenemos que empezar a seguir, a caminar. Vemos aquí, hermanos, dice, en las Escrituras nos dice, hermanos, en el libro de Segunda de Timoteo, dice, el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro ni de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y yo en esta hora de la noche, hermano, les quiero hacer una pregunta.
¿Para qué uso quiero ser usted? ¿Para qué uso quiero ser yo? Nos ponemos a pensar y analizar, hermano, qué clase de utensilios queremos ser. Las Escrituras dicen que unos son para usos honrosos y otros para usos viles, hermanos. Dices, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La alabanza sea para Él en esta hora de la noche. Sabemos que Él está trabajando. Sabemos que Él está obrando, hermanos. Simplemente tenemos que esperar. Tener paciencia. Paciencia es, hermano, dice la Escritura, pacientemente. Lo dice la Escritura, pacientemente. Esperé a Jehová, hermano. Esperemos pacientemente, dice, y Él se inclinó. Hermanos, Él nos escucha, pero tenemos que ser pacientes en esta hora de la noche, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor Jesús nos siga guardando, que el Señor Jesús nos siga levantando, que el Señor Jesús nos siga llevando día con día, mis hermanos.